Vamos a seguir aportando contenido a nuestro currículum y ahora es el momento de utilizar estas dos opciones. Voy a copiar esta parte, pincho y arrastro, mantengo pulsado Mayús, ya sabéis, para que no se mueva, sino que siga la misma línea, y Alt para que genere una copia. Y aquí pues escribo perfil y le digo que esté alineado, selecciono este y este y le digo que estén los dos alineados a la izquierda. Esto es muy sencillo, simplemente pues creo un cuadro de texto y ahora mismo pues él directamente me lo va a rellenar con texto falso, pero aquí tendréis que escribir vuestro texto diciendo pues el perfil que tenéis. Yo lo voy a dejar así y continúo. Selecciono de nuevo, pincho y arrastro y lo llevo aquí. Con Mayús pulsado, ya sabéis. Y para que no me pase esto, lo subo y así puedo seleccionar experiencia laboral. Voy a seleccionarlo y bajarlo un poquito, pero con la línea que no se ha bajado, ahí, para separar un poquito. Bien, pues en experiencia laboral vamos a realizar esto de aquí. Y para hacer eso voy a mantener pulsado esta herramienta de cuadrado, voy a coger la herramienta estrella, pincho y arrastro. Veis que se me genera una estrella de 5 puntas, pero si yo le doy a las flechas del cursor, lo que voy a conseguir es quitar puntas a esta estrella, hasta que se me quede un triángulo, que es lo que necesito. A continuación cojo la herramienta de selección y voy a estrecharlo. Lo llevo, por ejemplo, pues ahí. Y ahora lo giro. Lo que voy a hacer ahora es generar copias. Así que selecciono, botón derecho, transformar. Y lo primero que voy a hacer es un reflejo. Voy a darle a previsualizar y voy a hacer un reflejo en horizontal y una copia. Lo traigo y lo pongo un poquito más abajo. Por ejemplo, ahí. Selecciono ambos, botón derecho, transformar, rotar. Le voy a poner un ángulo, por ejemplo, de 20 grados, a ver cómo se ve. Y le voy a dar a copiar. Y ahora, en lugar de ir otra vez a transformar, etcétera, le voy a dar a control D o comando D para generar las siguientes copias. Una vez que ya tengo hecho esto, voy a seleccionarlo, voy a llevarlo un poquito más para acá y voy a hacer este círculo de en medio. La herramienta elipse, me pongo aquí, mantengo pulsado Mayús para hacer un círculo perfecto y Alt para que lo dibuje desde el centro y dibujo el círculo. Este círculo le voy a indicar que sea del color este. Y llegado a este punto, en lugar de color blanco, para el fondo, lo que voy a utilizar es un color de fondo que sea ese gris claro. Eso se me ha olvidado hacerlo al principio, así que pues lo hago ahora. Pincho y arrastro y lo hago así. ¿Veis? Ya tengo puesto el color. Botón derecho, organizar, enviar detrás. Y para que pueda moverme libremente, pueda seleccionar los objetos, pues le doy aquí a bloquear, que sería lo mismo que si yo lo selecciono, me voy a objeto, bloquear la selección. ¿Veis? Se pone el candado igual. Al hacer eso, ¿veis? Este círculo que había puesto de ese color ya no destaca sobre el fondo. Lo que sí que le voy a hacer es ponerle un efecto de estilizar sombra paralela con los parámetros que había utilizado antes. Le doy a OK y a continuación vamos a coger y cada barra de estas pues
voy a bajarla manteniendo pulsado Shift o Mayús para que sean desiguales, pues una mayor, otra menor, ¿veis? Selecciono esta, la llevo aquí, esta pues la llevo un poquito más hacia aquí. Esto ya lo vais haciendo pues como lo necesitéis. Bien, una vez que ya lo tengáis hecho, yo voy a hacer este un pelín más pequeño. Selecciono todos, Control G o Comando G para agruparlos y lo hago más pequeño. Voy a hacerlo, por ejemplo, girarlo así y lo voy a poner en esta parte. Y voy a poner pues de forma de ejemplo pues Lorem Ipsum, aunque aquí tendría que poner pues las empresas donde he trabajado. Selecciono y voy a poner unas cuantas, por ejemplo aquí, aquí y otra aquí abajo, y estas también las voy a llevar a esta parte. Como siempre, las ponemos que todos los textos estén alineados porque visualmente van a estar mucho más atractivos, se va a ver mucho mejor organizado nuestro trabajo. Y ahora vamos a dibujar estas líneas. Y para dibujar estas líneas, pues voy a coger la herramienta pluma, hago un clic aquí, otro clic aquí y por ejemplo otro aquí. Se hace esto porque tengo relleno, pero no tengo trazado, así que lo cambio. El color, pues el color no lo habíamos seleccionado. Pincho y le digo que quiero este color azul. Y hago lo mismo otra vez. Con esta, pues voy a decirle que sea esta de aquí. ¿Veis? Lo que voy haciendo es cambiando de herramienta, porque si yo voy haciendo lo mismo, ¿veis? Vengo aquí, le doy aquí, por ejemplo, y ahora me voy al siguiente, se une el trazo, no quiero que se una, quiero que quede aquí, así que cambio a la herramienta de selección y vuelvo a coger la herramienta de pluma. Voy a hacer esta última, no queda otra. Y por último, esta de aquí. Pues lo que voy a hacer a continuación es seleccionar estas tres, voy a ir a la ventana trazo y aquí en ventana trazo, en puntas de flecha, voy a escoger la que es este cuadrado. ¿Veis que la he puesto, me he equivocado, en vez de ponerla al principio la he puesto al final? Pues no pasaría nada porque tengo esta herramienta de aquí donde puedo cambiarlo. Y si veo que es demasiado grande, pues voy a decirle que en lugar del 100% que sea el 50% y así queda más pequeño. Aquí lo mismo, vengo, escojo la del cuadrado, que me he equivocado, pues le doy a esta flecha y además le digo que sea al 50%. Bueno, pues vamos a continuar en el siguiente vídeo con esta parte de aquí.